Tenemos un primer conjunto. Por allá nos decían que eran los famosos números naturales, ¿sí o no? Eran los compuestos por el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, puntos suspensivos, hasta el infinito. Los números naturales son aquellos que usamos para contar, ¿cierto? Los que usan para conteo, ¿sí? Para contar. Entonces, un ejemplo, si en un corral hay 10 ovejas, ¿cierto? Y si en ese corral sacan esas 10 ovejas, ¿cuántas unidades quedan? 0, ¿cierto? Hay unos autores que todavía no incluyen el 0 como número natural, pero si hacemos la operación, ¿cuántas unidades quedan en el corral? 0 unidades, ¿cierto? Entonces, y hay otros autores que sí están de acuerdo con el 0 y yo también, porque si estamos en conteo, ¿cierto? Y si hay 10 ovejas en un corral y las saco para algún lado, las vendo, las regalo, las llevo a pastoreo, ¿qué unidades quedan? 0 unidades, ¿sí o no? Entonces el 0 también incluye. Y son prácticamente números positivos, por eso se dice que conteo, que realmente existe, ¿sí o no? Ok. Luego viene otro conjunto, que por allí, acá el compañero lo mencionó, que son los famosos enteros. Ahora es mucha tinta. Entonces, esos vienen desde menos infinito. Digamos acá por el tema del tablero, les podemos decir que desde menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, puntos suspensivos hasta el infinito, ¿sí o no? Todos los números, pero enteros, la palabra lo dice, enteros, ¿sí? Entonces, desde menos infinito, o sea, recordemos que los números son infinitos. Si seguimos contando y contando, pues no encontramos fin. Entonces, tanto negativos como positivos. Y algunos libros lo dividen, o autores lo dividen obviamente en zetas positivos y zetas negativos, ¿sí o no? Hablan primero de los negativos o de los positivos y luego hablan de los zeta positivos. Luego viene un tercer conjunto, que es el conjunto de ¿qué números? Los fraccionarios, muy bien. O los racionales, ¿cierto? Entonces, esos también vienen desde menos infinito, ¿cierto? Entonces, por decir algo, no sé, aquí se me ocurre, ¿no? Desde menos 7 quintos, menos 3 medios, menos un medio, menos un tercio, un medio, un tercio. Obviamente aquí los pongo todos ¿con qué? Con signos positivos, pero dentro de esos puntos suspensivos hasta el infinito. Estos números también son infinitos, ¿sí o no? Ya, son tantos. ¿Cuál es la característica de los números fraccionarios? Que es un número dividido en otro número, ¿cierto? Pero este número, o sea, es un número A sobre un número B, pero el número B tiene que ser
diferente de 0, es lo único, ¿cierto? La división por 0 no está determinada o no está definida matemáticamente todavía, ¿cierto? Y tiene lógica, porque si yo tengo esa silla y la quiero partir en 2 partes, o la quiero partir en 0 veces, pues sigue siendo las sillas, ¿sí o no? O sea, entonces, obviamente, entonces estos son los números fraccionarios. Dentro de estos números fraccionarios, el resultado de estos números, ¿cómo los conocemos? Como los decimales, muy bien. Entonces, los números racionales dan como resultado los números decimales, que también estarían dentro de este grupo, ¿cierto? Porque es el resultado de esta operación. Luego viene otro conjunto, que es el de los famosos números irracionales. Entre ellos conocemos el número pi, el número Euler, la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de menos 2, la raíz de menos 3, ¿cierto? Puntos suspensivos. Estos también están hasta el infinito y obviamente acá también vienen desde menos infinito. Aquí debe haber colocado desde menos infinito. ¿Cuál es la característica de los números irracionales? Se dice que su poder decimal no se repite, no es cíclica, mientras que los anteriores sí. Llega un momento en que ya sale pero yo pienso Sí, es aquellos que cuando nosotros dividimos esto, ¿cierto? Genera un periodo decimal. Y ese es el que nos define que estos decimales, entre comillas, son exactos. Pero la razón más concreta de estos números, que dice irracional, es que su resultado, no hay una fórmula matemática, ¿cierto? No ha habido todavía ningún científico que diga que este número lo puedo volver a convertir en este. Es prácticamente eso, ¿cierto? O sea, si ustedes le sacan la raíz de 3 me da un número decimal, ¿sí o no? Pero si quiero buscar la fórmula o un teorema para convertirlo en esto, no la hay todavía matemáticamente. Entonces, por eso es que dice que es irracional, porque no lo puedo volver un racional, ¿sí? O sea, lo contrario de esto. Básicamente es eso, ¿sí? Esa es la definición más clara para entender que es un número irracional, ¿sí? Es aquel que no lo puedo convertir en un número racional. ¿Estos números son racionales? ¿Los enteros son números racionales? Sí, señor. Los enteros son números racionales. ¿Por qué? Si usted toma el 4, por ejemplo, y lo divide en 1, pues sigue siendo 4. Y se está cumpliendo lo que acabo de decir acá. Un número dividido en otro número diferente de 0. Entonces estos también son racionales. Y estos números, pues obviamente también. Lo único es que son positivos, los llaman naturales porque son los que usamos para contar, ¿cierto? Lo que usamos para contar. Entonces, y la suma o la unión de todo eso es lo que conocemos como números reales. ¿Sí? Todo es a la suma, la unión de esos grupos. O sea, si yo digo naturales, unión, Z, unión,
Q y unión. Bueno, ahí puse como una... ¿qué? El símbolo de unión es prácticamente es una U, pero sin la colita, ¿no? Así. La U irracional da como resultado los reales, ¿cierto? La suma de todos esos números, ese que es lo que conforma el grupo de los números reales, ¿cierto? Entonces, cuando escuchemos hablar de reales, pues son todos esos números, ¿cierto? Bueno, entonces, bueno, esto hagamos de cuenta que es una recta, ¿cierto? Entonces, por acá está el número 0, acá está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, puntos suspensivos hasta el infinito. Acá lo mismo, hasta el menos infinito. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 hasta el infinito. Y acá obviamente el 1, el 2, el 3, 4, 5, puntos suspensivos hasta el infinito. Hasta el infinito. Entonces, hasta este momento, ¿cuántos grupos veo ahí? Veo 2, ¿cierto? Veo los naturales y veo los enteros, tanto positivos como negativos. ¿Dónde están los fraccionarios? Exacto, entre el rango entre 0 y 1, entre 1 y 2 o entre 2 y 3, ¿no? ¿Cierto? Porque si divido acá, aquí me sale el número ¿qué? Un medio, ¿cierto? Si divido por acá, ¿cuál será? ¿Qué número es acá? 7 medios, muy bien. Sí, si está exactamente en la mitad, será 7 medios. Pero ahora supongamos que este número lo divido acá en... Estos otros dos números los divido 1, 2, bueno. Bueno, ustedes allá lo pueden pintar mejor. Ahora está dividido en 3 partes y quiero saber este número, ¿cuál es? O esos dos números, ¿cuáles son? Cinco tercios, sí, muy bien. El de acá. 8 tercios, muy bien. ¿Ves? Y así sucesivamente, si yo sigo dividiendo esos números en más partes, ¿cierto? Por ejemplo, en la unidad de medida del metro, ¿sí o no? ¿Cierto? Que todos conocemos que es un metro, ¿no? ¿Cuántas partes lo han dividido? Lo han dividido en decímetros, en centímetros y en milímetros, ¿cierto? Y si quiero en medidas más pequeñas ya vamos en micrómetros, nanómetros, ¿cierto? Que a simple vista ya, después del milímetro ya como que, pucha, ya el ojo no lo capta la división, ¿cierto? Pero existe esa medida ahí, ¿sí o no? Entonces, esas divisiones, todos esos números que surgen ahí de esa serie de divisiones son los números racionales, ¿sí? Puede estar entre 0 y 1 unidad, ¿cierto? O entre 2 unidades, o entre 3, depende,
¿cierto? Más adelantico profundizamos sobre ese tema. Entonces, esa serie de divisiones. Y lo mismo, pues si hago esas divisiones acá a la izquierda, en los negativos, pues es lo mismo. Lo único es, como lo dice ahí, valga la redundancia, negativos, ¿cierto? También serán racionales negativos. Obviamente, vamos a hablar de la primera operación conocida, la suma, ¿sí o no? Primero que nos enseñan es a sumar, ¿sí o no? En la escuelita, en primaria, lo primero que nos enseñaron fue a sumar, a contar, ¿cierto? Por allá le ponían a uno un ejemplo, volviendo al cuento de las ovejas, ¿cierto? Entonces, la famosa suma. Entonces, la famosa suma de, no sé, el número 425 más 3438. En esa nadie nos varamos, ¿sí o no? ¿O tiene alguna duda? ¿No? ¿Cierto? Bueno, aquí hay dos, ¿cierto? Dos números, pero puede haber un tercero, ¿no? Pongámosle acá 708. O 4 o 5 números. Todos tenemos claro cómo se suma, ¿sí o no? Recordemos que los números están compuestos ¿por qué? Por unidades, decenas y centenas, ¿cierto? Unidades, decenas, centenas y unidades de mil, ¿sí o no? Unidades, decenas y de centenas. Y ahí de para atrás siguen otros pocos, si el número es más grande. Bueno, entonces, ¿todos saben sumar horizontal o verticalmente? Yo creo que no hay problema, pero igual lo vamos a recordar rápidamente, ¿no? Entonces, si lo sumamos horizontal, nos guiamos con lo que les acabo de decir. Unidades, decenas y centenas. Unidades, decenas, centenas, unidades de mil. Entonces, ¿qué hacemos? Si lo sumamos horizontal, pues unidades con unidades con unidades, ¿sí o no? Y si me paso de 10 unidades, ¿cierto? Pues esas decenas pasarán a acompañar a este y los sumaremos. Ejemplo. Entonces vea, 8 más 8, 16 y 5, 21, ¿sí o no? Entonces, ese 21, ¿qué es? Una unidad. ¿Y cuántas decenas? 2, que son las que pasan acá. Acá lo escribo, pero no es la idea, ¿no? Es como para que ustedes me entiendan. Entonces, vea, 2, 5, 7, ¿sí o no? Como esas decenas no pasaron de más de 10 decenas, pues no lleva nada para el otro, ¿cierto? Pero si me hubiera dado, por ejemplo, 17, ¿cierto? Estoy en la unidad de decenas. Si me hubiera dado 17, ¿de qué habla ya? De las centenas que se le hubiera prestado a este. Supongamos que me hubiera dado 17. Pero como no, solo me dio 0,7, ¿cierto? Me dio 0,7 decenas. Entonces, esta 0, pues obviamente será acá. Entonces, 7, 11, ¿qué? 11, 15, ¿sí o no? 15 es, por ejemplo, ahí ya me dio 15 centenas, ¿sí o no? Entonces, coloco el 5, que son las centenas, y estas son las unidades de 1000 que suma este. Entonces, 4571, ¿cierto? Entonces, ahí claros. Eso lo puedo hacer horizontal de esa forma.
Y si lo hago vertical, pues mucho más fácil, ¿no? Vea. Solamente tengo que colocarlo respetando el orden, vea. Unidades, decenas, centenas y unidades de mil. Bueno, eso es lo que hacemos. Entonces, ya obviamente, pues ahí nos dará 10, 1, 7, 5 y 4. 4.571. Hasta ahí no tenemos problemas, ¿sí o no? Con los números, la suma de números naturales, ¿sí o no? Todo claro hasta ahí. Ok. Bueno, estamos hablando de la suma. Pero ahora si digo que tengo los números menos 207 más menos 305 más 45 más 100, por ejemplo. ¿Ahí cómo sería? Señor. Correcto. ¿Por qué? Porque acá ya tenemos, estoy hablando de dos números negativos, ¿no? O sea, ya me pasé al grupo de los enteros, ¿sí o no? Entonces, tengo que definir qué operación se me convierte esto. Entonces, por allá vamos a recordar la ley de los signos rápidamente. Recordemos que por allá nos decían que más por más es igual a positivo, ¿sí o no? Que más por menos es igual a negativo, que menos por más es igual a negativo y que negativo por negativo es igual positivo, ¿sí o no? Entonces, ustedes me dirán, ¿y acá por qué digo más por menos? Pues obvio, porque acá imaginariamente, ¿qué número está acá? El 1, correcto. El 1, aquí hay un 1 imaginario, ¿sí? Porque si aquí no hubiera un 1 imaginario, pues ese número no existiría, ¿cierto? El 1 es el que muchas veces no lo escribimos, pero está ahí. Está ahí en la operación. Entonces, si aquí es 1 positivo y lo voy a multiplicar por un número negativo, ¿qué obtengo? Pues obtendré un número negativo. Entonces, acá defino, cuando tengo una operación así, primero defino lo que decía el compañero, este signo, ¿cierto? Elimino ese paréntesis o ese signo de agrupación, entre comillas. Entonces, acá vea, 1 positivo por negativo, pues quedará menos 207, acá menos 305, porque a positivo negativo. Acá obviamente es positivo, positivo. Y positivo, positivo, pues positivo. Entonces, ¿qué obtengo acá? Aunque no la hemos visto, ¿qué obtuve acá? Una operación combinada, ¿sí o no? Esa es una operación combinada. Ya me queda, ¿qué? Una diferencia y una suma, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál sería el procedimiento para realizar eso? Correcto. Sumamos los negativos, ¿cierto? Y mantendrá su signo. Y sumamos los positivos y se nos convierte en una diferencia, ¿sí o no? Entonces,
207 más 305, ¿cuánto nos da? Pues 512, ¿sí o no? ¿Sí? Y 45 más 100, pues 145. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos quedó acá? El número negativo es mayor y el número positivo es menor. Entonces, ¿cómo hago esa diferencia? Señor. Se hace la operación y se deja el signo de... ¿Pero qué operación hacemos? Una diferencia, muy bien. Una diferencia, yo la llamo a la inversa, ¿sí o no? ¿Sí? Porque si tuviéramos una diferencia de dos números naturales, ¿cuál es la condición para identificar que es una diferencia de dos números naturales? Voy a poner aquí dos números. 320 menos 120, por ejemplo. Acá sí estoy hablando de dos números naturales, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Cuál es la condición de dos números naturales? Este es el minuendo y este es el sustraendo, ¿sí o no? Para aclarar que son de dos números naturales, el minuendo debe ser siempre mayor. Eso es lo único. El ejemplo de las 10 ovejas en el corral, ¿cierto? Si yo saco primero 2 ovejas, ¿cuántas me quedan? 8, ¿sí o no? Y moví la... Y acá pues tengo 320, por ejemplo, ovejas, y voy a retirar 120, me quedan 200. ¿Cierto? Pero acá no, ¿cierto? Porque yo no puedo tener, ¿cómo así que voy a tener menos 512 ovejas en un corral? No existen. Tocaría multiplicar por menos uno a un lado, por menos uno al otro. Y ahí sí ya queda una... No. ¿Lo ya haciendo, no? No, es que esto, ¿de dónde surgen los famosos, para qué surgen los famosos números negativos en la recta numérica? Un ejemplo en la vida real. Deudas, exacto. El ejemplo de los bancos, ¿cierto? Ustedes van a un banco y sacan un préstamo de 1.000.000 de pesos. Para usted es un número positivo, ¿cierto? Pero para el banco, ¿qué es? Se le convierte en un número negativo, exacto. Entonces, de ahí es que surge. Entonces, para ese caso, este sería el ejemplo. Esto quiere decir que el menos 512 para el banco le debo esa plata, ¿cierto? 512 pesos. Y cuando yo pago 145, ¿en cuánto queda la deuda? ¿Cierto? Entonces, pues digo que hago una resta a la inversa, o sea, sencillamente hago la operación 512, resto los 145, de 5 a 12, 7, de 5 a 11, 6, y de 2 a 5, 367. En este momento, en el banco debo 367 pesos, ¿cierto? Si estamos, ese es un ejemplo de la vida real de la utilización de los números negativos, ¿cierto? Otro ejemplo de la vida real y que todos los días caminamos por ahí, ¿cuál es? Allí como aquí, bueno, esta es como la calle 22, a 22 cuadras
¿qué está? La calle 0, ¿cierto? Ahí está la calle 0, ¿sí o no? Entonces, en teoría, en la mente del ser humano, entonces, la calle 1 sur, o la calle 20 sur, o la calle 50 sur, que entre comillas, que es en el plano cartesiano, un número negativo. Y lo que está hacia el norte son las calles positivas, ¿cierto? Eso es lo que hacen, ¿sí? En términos de distancia, es eso, ¿sí? Las calles del sur son positivas y negativas y las calles, pero si usted recorre desde la calle 20 sur hasta la calle 20 norte y quiere saber cuánta recorrió, cuánta le da, 40, ¿sí? Pero en términos de distancia, y ahí no afectó el que fuera del sur, pero son, teorías son, al sur es la negativa y ese es otro ejemplo de números negativos. Bueno, entonces, acá ya recordamos algo no la habíamos visto, pues, la de los números naturales, la operación diferencia o resta es que este minuendo siempre debe ser mayor, ¿sí? Y en los números enteros positivos y negativos, la única condición es que este signo menos lo debo respetar, ¿cierto? Y en caso de que acá me hubiera dado positivo y acá negativo, supongamos que estos dos pequeños hubieran sido negativos, pues la misma historia. Pues lo que pasa es que si nos volvemos al ejemplo del banco, ¿en qué caso sería? Pues significaría que ya tenía un ahorro y le estoy metiendo más plata a ese ahorro, ¿cierto? ¿Sí o no? O le estoy sacando a esa cuenta, ¿sí o no? Ya tengo esos 512. Por eso estoy diciendo, en caso de que hubiera sido positivo y acá le tuviera que quitar, entonces le estoy retirando a esa cuenta de ahorros esa plata, ¿sí? Entonces ahí es donde juegan los números enteros, tanto positivos como negativos. Claros hasta ahí lo que es la suma, ¿no? Y entre comillas ya aclaramos lo que es la diferencia, ¿sí o no? Recordemos que son operaciones opuestas, ¿no? Mira, ahora sí tengo el número 3 medios más 5 tercios más 2 quintos. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo hago esa suma? Señor. Exacto. Tenemos que haber conocido un tema que se llama mínimo común denominador o mínimo común múltiplo o máximo común divisor, depende, ¿cierto? En este caso es con el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Por ahí vi que ya les habían dado algo de ese tema, pero igual lo voy a recordar hoy, ¿cierto? Cómo se halla el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Entonces, para yo poder realizar esta operación, debo conocer qué es el mínimo común múltiplo y debo conocer qué es el máximo común divisor, ¿cierto? Entonces, si yo tengo los números, en este caso el 2, el 3 y el 5,
¿Cuál es el mínimo común múltiplo de esos números y cuál es el máximo común divisor de esos números? Eso es el máximo común divisor y el mínimo común. Señor. No, no puede ser los dos porque son dos temas diferentes. Uno es máximo y el otro es mínimo. Bueno, acá el mínimo común múltiplo sí es 30, muy bien. Y el máximo común divisor. El máximo común divisor de 2, 3 y 5. Es el 1, ¿cierto? Vamos a aclarar estos conceptos. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Entonces, tenemos el número 2, tenemos el número 3, tenemos el número 5, ¿cierto? Aquí voy a hablar del mínimo común múltiplo primero. Voy a explicar los dos métodos. Hay dos métodos, pero este de conjuntos no me sirve cuando son números muy grandes. Ya les explico por qué. Pero igual lo voy a aclarar. ¿Qué es un múltiplo? La palabra lo dice. Viene de las tablas de multiplicar, ¿cierto? Está diciendo, multiplique el número 2. ¿Sí o no? 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10 y así sucesivamente, hasta el infinito. O sea, los múltiplos de 2 son infinitos. O sea, si los quisiera escribir, pues no nos cabe ni en la pared, ¿cierto? Los múltiplos, ¿sí o no? El 3, lo mismo, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 4 por 3, 12, 15, puntos suspensivos. Ah, bueno, es acá, por acá me decían que es 30, entonces por lo menos tengo que escribir hasta el 10, 12, 7 por 2, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y 32. ¿Sí ve? Casi no me cabe el tablero. Entonces, allá estamos viendo el inconveniente porque no se puede muchas veces por este método. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, puntos suspensivos hasta el infinito, ¿cierto? Y de 5, 5 por 1, 5, por 2, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Puntos suspensivos hasta el infinito. Acá lo dice mínimo, o sea, el más pequeño que esté en los tres conjuntos, ¿cierto? ¿Cuál es el más pequeño que está en los tres conjuntos?
El 30, ¿cierto? Porque si miro los anteriores, ninguno está en los tres conjuntos. Entonces, 30, 30 y 30. Y de ahí es que decimos que ese es el mínimo común. Común, vea, común, que esté en todos. ¿De qué? Estamos hablando de los múltiplos, ¿sí o no? Entonces, esta es la forma por conjuntos, pero si yo aquí tuviera un número más grande, ¿cierto? El 50, el 20 o el 100, no me cabe el tablero para adivinarlo, ¿cierto? Entonces, para números grandes se me vuelve muy complejo para determinar cuál es el mínimo común múltiplo, pero igual lo explico, ¿cierto? Y ahora, el máximo común divisor. Allá ya sabemos que es el 30. El máximo común divisor. Entonces, voy a hacerlo por conjuntos primero. ¿Qué me dice esta palabra? Divisor, ¿sí o no? Entonces, ¿cuáles son los divisores de 2? El 1, sí, ¿cuál más? El 2, obviamente. El 2 lo puedo dividir por el mismo también. Entonces, esos son, vea, 1 y 2. ¿Cuáles son los divisores de 3? 1 y 3. ¿Cuáles son los divisores de 5? 1 y 5. Entonces, y si estamos hablando de común y dice que máximo, ¿cuál es el más grande, pero que está en todos los tres conjuntos? En este momento, el 1. ¿Sí o no? Ahí es que decimos que es el máximo común divisor de esos tres números. Ese es por conjuntos. Pero es que ahí puso que son números primos, ¿no? Bueno, pues por casualidad me quedaron números primos. Muy bien que mencione eso. ¿Qué es un número primo para ustedes? Para los que tienen dudas. Es aquel que es divisible por 1 y por sí mismo, ¿cierto? Yo ni siquiera lo había puesto como en ese contexto, el 2 y el 3 y el 5, pero compañero sí lo captó. Esos tres números son números primos, obviamente, pero ya vemos unos que no tengan números primos. Entonces, es por eso, pues los números primos solo son divisibles por sí mismos o por 1. Pero aún así, podemos determinar cuál es su máximo común divisor, el 1. Ahora sí tengo los números 24, 36 y 18. Entonces, ¿cuál es el máximo común divisor de esos tres números? ¿Y cuál es el mínimo común múltiplo de esos tres números? ¿Quién me dice? Entonces, ¿cuál es el máximo común divisor de 24, 36 y 18? Señor. 6. El máximo sería... El máximo común divisor sería 3. 6, 6.
Aparentemente es el 6. Vamos a verificar, ¿cierto? Ya le dije que por conjuntos no, porque si yo me voy aquí y pongo 24, 36 y 18, no me va a caer el tablero para escribirlos, ¿cierto? Y para verificar. Entonces, hay una tablita, que es esta. Bueno, ya no sé si me cae. No sé si fue esa la que vieron para determinarlos. ¿Cierto? Esta es la más fácil. Para hallar el máximo común divisor de estos tres números, ¿qué es la característica que nos exige la tabla? Debe realizarse en todas las castillas. Exacto. Debo tomar acá el primer número primo que me divida los tres al tiempo. ¿Y cuál es el primer número primo? El 2. Exacto. El 2. ¿Cierto? El 2 lo puedo aplicar para los tres. Acá me queda que es... Sí, exacto. Eso es con los números primos. Empieza uno en ese orden. ¿Cierto? El primer número primo es el 2. Entonces, acá 12, acá 18 y acá 9. ¿Cierto? Pero si quisiera seguir dividiendo por 2, acá ya no puedo. En estos dos sí, pero acá no. ¿Cierto? Entonces ahí ya encuentro el primero que no se me deja, entonces me dice que los tres tienen que dejarse dividir por ese número primo. ¿Cuál es el siguiente número primo que? El 3. Muy bien. Es el 3. Es tercera de 12. 4. Tercera de 18. 6. Y tercera de 9. 3. Si aquí ya voy en el 3 y aplico el 3 acá, ¿será que se puede? No se puede, ¿cierto? Porque acá ya no. ¿Cuál es el siguiente número primo? El 5, tampoco puedo en esto, ¿cierto? Y el 7 ya es mayor que estos, o sea que hasta ahí llegó la operación. Entonces, el producto de estos dos factores es mi máximo común divisor de esos tres números. Será el producto de 2 por 3 igual a 6. Esos dos factores que hallé ahí. Ahí tengo mi máximo común divisor de esos tres números, ¿cierto? Y ahora, sí. ¿Por qué siempre lo juego con números primos ahí? Porque ese es el teorema, la regla es esa. Si no es así, pues no voy a poder hallar el verdadero máximo común divisor, ¿cierto? Sí, o sea, porque como si la regla dice, para hallar el máximo común divisor, toca que divida los tres números, ¿cierto? O sea, dice, utilice los números primos en orden, ¿cierto? En orden. Esa es como la regla. Y ahora, si quiero hallar mi mínimo común múltiplo, entonces es la misma tablita, pero acá, bueno, no, sí, me quedaron en orden. (24, 36 y 18). Para el mínimo común múltiplo dice, utilice los números primos
pero la condición es que al menos divida uno de esos números, ¿cierto? No como acá obligatoriamente tenía que dividir los 3 al tiempo. Entonces, si empiezo por el 2, pues en este caso, pues me divide a los 3, no hay problema. Entonces me da 12, me da 18 y me da 9. Luego dice, otra vez con el 2, me divide este y este, entonces no hay problema porque me debe dividir al menos 1. Y aquí me está dividiendo 2, pues no hay problema. Entonces me queda 6, 9, y este 9, pues acá lo bajo tal como iba, ¿cierto? Porque no lo afecté. Sigue otra vez con el 2. Entonces, la mitad, 3, me divide en este caso solo a este, vean. Y el 9 me queda acá, y el 9 me queda acá. Y ahora, ya con el número 2 no puedo dividir ninguno de esos números. Entonces, ¿con qué número primo siguiente? El 3, muy bien. Entonces, el 3. 3 divide a este, me divide a este en 3 y este en 3. Y otra vez aplico el 3 y acá me debe dar 1 y 1. Cuando ya llego acá que todo me da 1, significa que el producto de estos factores es mi mínimo común múltiplo. Entonces será 2 a la 3 multiplicado, puede ser el punto grande o el asterisco, ¿no? Recordemos que ya no se usa tanto la X por el tema de álgebra, ¿cierto? Porque como nos acostumbramos a escribir la X de multiplicar y la X de la letra de álgebra, el mismo garabato, el mismo signo, ¿cierto? Entonces, para evitar confusiones, lo eliminaron por esa razón y utilizan el asterisco o se utiliza el punto grande o en su defecto el paréntesis, exacto. Entonces 2 y por 3 a la 2, que es igual, y acá será, entonces, ¿cuánto? 2 a la 8, ¿no? ¿Quién me está molestando tanto? 8, ¿por qué? 3 por 3, 9, y el producto de esos dos, o sea que el 72 es el mínimo común múltiplo de esos 3 números, ¿sí? Entonces, si yo lo hubiera escrito por conjuntos, pues imagínense, hasta por allá el 72, que es igual, y acá será, entonces, ¿cuánto? 2 a la 8, ¿no? ¿Quién me está molestando tanto? 8, ¿por qué? 3 por 3, 9, y el producto de esos dos, o sea que el 72 es el mínimo común múltiplo de esos 3 números, ¿sí? Entonces, si yo lo hubiera escrito por conjuntos, pues imagínense, hasta por allá el 72, pues me queda mucho más difícil. Y con esa tablita, pues lo hallo más rápidamente. Bueno, voy a poner otro ejercicio y lo intentan desarrollar para ya ahora sí pasar a lo siguiente. ¿Sí? Ahorita la prioridad es el mínimo común múltiplo. El máximo común divisor lo vamos a necesitar es para álgebra, ¿cierto? O para, sí. Recordemos que eso de operaciones algebraicas y lenguaje y todo eso es álgebra. Entonces, si tengo los números 35, a ver, 15, el número
8. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de esos tres números? Es 5 minutos para que intenten si eso es verdad. Entonces, sencillamente, acá no importa el orden de estos números. Yo puedo decir 35. El 8, por ejemplo, primero. El 15, va a haber puesto el 15 acá, el 8 y el 35. Ahí no importa. Eso que quede claro. Entonces, ¿cuál es el primer número primo que puedo aplicar ahí? El 2, ¿sí o no? 2 que me divide este en 4. Este sigue igual, este sigue igual. Otra vez con el 2 que me divide este 4. Y acá abajo el 15. Y acá el 35 igual. Y otra vez el 2. Acá ya llegué a 1. Entonces, solo me queda el 35 y el 15. Acá, ¿cuál aplicaría? Es el 3, ¿sí o no? Entonces, acá me da 5. Y acá sí nada. ¿Cierto? Acá. Si yo pongo 5, pues es que cambio el orden. Pues obviamente acá me dará 3 y obligatoriamente me toca volver a poner el 3. ¿Sí? Lo lógico es que llevemos como el orden para no evitar confusión. Porque vea, si pongo primero el 5, acá me daría 3, ¿sí o no? Entonces obligatoriamente me hace devolver. Entonces la idea es que pues mantengamos el orden. Exacto. Entonces acá ya aplico el 5. Entonces acá ya se me convierte en 1 y este en 7. Y ya este es un número primo, pues obligatoriamente será 7, 1. Y el producto de estos factores será mi mínimo común múltiplo, ¿sí o no? Es 2 a la 3 por 5, por 3 y por 5 y por 7. Es 8. 5 por 3, 15 por 7, 105, ¿no? Y eso da lo que dijo el compañero, 840. Y entonces ahí estamos en lo correcto. ¿Sí? Y así, si tenemos 4 o 5 números igualmente, ¿cierto? Eso aplica para 2, para 3. Pues si tenemos 5 números, pues hacemos la tabla con los 5 números. Gracias. Les recomiendo la otra por ahí que me colaboren con una hojita para... ¿De acuerdo? ¿Alguna duda al respecto? ¿No? Ok. Entonces ya como solucionamos el tema del mínimo común múltiplo y del máximo común divisor, igual en el máximo común divisor más adelante volvemos a recordarlo cuando estemos con los temas de álgebra. Entonces ahora sí. Señor. Ah, no, pues el máximo común divisor quiere que la profundicemos en el ¿eran los números qué? 18. Y no hay problema, 35, 15 y 8, ¿no?
Y ahora quiero hallar el máximo común divisor de esos tres números. Entonces, vuelvo y les digo, acá pueden colocar no importa el orden, ¿cierto? Entonces, el máximo común divisor dice que el primer número primo que encuentre me debe dividir a estos tres al tiempo, ¿cierto? Entonces, el 2 no me lo divide al tiempo. El 3 tampoco, ¿cierto? El 4, el 5, perdón, solo estos dos. El 7 tampoco. No tiene, ¿cierto? Porque ya este me supera. Cuando yo ya me paso de 7, que el otro número primo es, después de 7 es el 11, pues me está diciendo que no, que ya no hay ninguno. Es automáticamente el número que divide estos tres es el 1. ¿Sí? Es el más pequeño que lo puedo dividir, ¿cierto? Que todo número multiplicado por 1 sigue siendo ese número. Ese sería, en ese caso, el máximo común divisor. O sea que no hay un intermedio entre esos tres, ¿cierto? Ok. Ahora sí, seguimos con nuestras operaciones. Decimos que ahora sí vamos a hacer una suma de números racionales. Es como sería esa suma. Suma y diferencia. Vamos a verlas ambos al tiempo porque obviamente son operaciones opuestas y generalmente están relacionadas. Entonces, habíamos dicho que el mínimo común denominador es 30, ¿no? Para los que no recuerdan, es 30. ¿Y cómo sigue? Es el siguiente paso. Toman el 30 y lo dividen acá. Da 2. Queda 15, ¿sí o no? Ese 15 lo multiplico por 3 o el numerador de esa fracción. Entonces da 45. 30 dio 3. 10, ¿qué multiplica? Da 50. Como estamos hablando de suma, pues acá será suma, ¿cierto? 30 dio 5, 6 por 2, más 12. Entonces el resultado de esta fracción es, de la suma de esas tres fracciones, sería 95, 107, ¿cierto? 95, 107 sobre 30. Acá esta fracción no se me deja simplificar, ¿cierto? Porque 7 más 1 da 8, no se deja simplificar por 3. Entonces, pero, ¿qué característica tiene esta fracción? El numerador es mayor que el denominador. Cuando el numerador es mayor que el denominador, ¿de qué números estamos hablando? ¿Cómo? No, eso es un número decimal, eso no se lo voy a negar. También, ¿cierto? Porque el cociente de esa división me dará un número decimal. Pero cuando el numerador es mayor que 30, estamos hablando de un número mixto, ¿sí? Esto es un número mixto que está compuesto por ¿qué? Ese 30, ¿cuánto está compuesto? Realmente es 3, da 90, y la diferencia 27 30avos.
¿cierto? Se perdió. Son 3 unidades enteras y 27 treintavos. Voy a explicarlo, lo del número mixto, con algo más pequeño para que el compañero me entienda. Vamos a asumir que acá tengo 3 panes o 3 tortas cuadradas, ¿sí o no? Acá usamos una división de 30 partes en cada unidad. Pero para la explicación voy a decir que a este pan lo voy a dividir. Todos los panes son iguales. Ustedes allá sí los pueden dibujar iguales. Está dividido en 3 partes, ¿sí o no? Ahora yo digo que me sumen las fracciones que yo sombreé de esos panes. ¿Cuánto me da? ¿Cómo? 6 tercios. Muy bien, sí. 6 tercios. Ah, bueno, le voy a cambiar una. Bueno, no importa. 6 tercios. Acá es que quería que me diera decimal. Porque acá me da entero, ¿cierto? Aunque un entero, su parte decimal, ¿qué es? Pues es 0, ¿cierto? Pues esto es un número mixto, lo que pasa es que su parte decimal no existe, ¿cierto? ¿Sí? Porque se dice que es un número mixto, porque acá superó, o este valor es mayor a esta unidad, ¿sí? Pero voy a cambiársela para que me entienda un poquito mejor. Pensé que me salía fácil, con el 3 mucho más fácil, pero no me salió. Voy a ponerlo con un pan de 5 divisiones. Bueno, pues ahí era un número mixto también, pero vamos a dividir el pan en 5 divisiones. Bueno, son iguales, ¿no? Acuérdense que deben quedar iguales. Acá por lo que el pulso no facilita el tablero tampoco, porque no es cuadriculado. Pero vamos a asumir que cada fracción o cada pedacito es de igual tamaño. No, pero allá no está. Ahora le digo que sume todos los sombreados, entonces ¿cuánto me da? ¿Cómo? 2, 5, 9 quintos. Muy bien. Nueve quintos. Si observan, acá ¿cuántas unidades hay realmente? Hay una unidad completa y 4 quintos. ¿Sí o no? Si yo traslado este que señalé acá y lo completo acá, vea. Entonces aquí ya completé uno que está acá, vean. ¿Sí o no? Y si traslado estos dos y lo marco acá, ¿cuánto me queda? 4 quintos. Por eso se dice que es un número mixto, porque abarcó más de una unidad y hay una parte fraccionaria adicional, ¿sí?
Es que se llaman números mixtos. Si hubiera hecho más unidades, si hubiera marcado más operaciones, de pronto hubiera abarcado 2. Así mismo pasó acá. A cada unidad busqué su fracción homogénea, que es 30, porque, bueno, no lo había aclarado. Estas fracciones, ¿qué son? Heterogéneas, ¿sí o no? Yo me daría de 5. La heterogénea es la que tiene el mismo común. El mismo, pero, o sea, hay 6 partecitas en blanco. ¿Sí? No, este es 5. Este 5 o este 30 me indica las partes que yo divido esta unidad. Acá está en 5, acá está en 5 y acá está en 5. Siempre debe ser así, ¿sí? Y estas, pues, es la suma de estas partes homogéneas, ¿no? Porque si nos hubiéramos devuelto al ejercicio, tengo mis mismos 3 panes. Bueno, son iguales, ¿no? Bueno, ya sabemos que da 3 algo, ¿no? 3 acá. 3, 27, 30. Si nos vamos acá al ejemplo de los panes, por ejemplo, el primero lo dije que lo dividí en ¿cuánto? Estoy hablando de 3 medios, ¿sí o no? Quiere decir que este pan es un medio y tomé otro pan y es esto, ¿cierto? ¿Sí o no? Ahora dice que 5 tercios. Cinco tercios. Entonces, por aquí ya requirí de otro pan. Entonces, los 5 tercios es esto. ¿Sí o no? Y el otro es 2 quintos. O sea que vea, me tocó usar varios panes para hacer la demostración. Son iguales, ¿no? Allá ustedes los pintan iguales. Y este está dividido en 5 partes, pero solo tomo 2. Por observación ya se dan cuenta que este tamaño es diferente a esto, ¿cierto? Y es diferente a esto. Y si ustedes le dicen, sume eso gráficamente, ¿lo podría hacer? A ojo no, ¿cierto? No lo puedo porque para yo sumar algo, tengo que hablar del mismo valor, ¿cierto? Me explico. Si este pan tiene 100 gramos, ¿cierto? Todos van a ser de 100 gramos porque estamos hablando de panes iguales, ¿sí o no? Si lo divido en 2 partes, ¿cuánto me queda? 50 gramos, ¿sí o no? Por cada división de 50 gramos en 3 partes, ¿cierto? Que hay 3 partes. Y ¿en cuántos gramos son? 33.3 gramos, ¿sí o no?
Para llegar a 100 es 33.33 algo. Inclusive ya me sale un número decimal no periódico. Entonces, 33.3 gramos. En este caso dijimos que eran, ¿qué? 5, ¿no? 5 pedazos. Y ahora ¿cuántos gramos? 40 gramos, ¿sí o no? O 20 por cada porción. Entonces, 20 gramos por 2. Como no estoy hablando de la misma unidad, ¿cierto? ¿Cierto? Porque 50 es diferente de 20 y 20 es diferente de 33. No lo puedo sumar, ¿cierto? Que aquí está diciendo, vea, de 3, de 2, de 5. No hay homogeneidad, ¿cierto? Como no hay homogeneidad, debo buscar cuál es la división homogénea a estas para poder hacer la suma, ¿sí o no? Profe, a mí me parece. Y la división homogénea quiere decir que a este pan lo debo dividir en 30 partes para poderlo sumar. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, a este pan lo tengo que dividir en 30 partes y de ahí sí, cuando ya lo divida en 30, o sea que acá irán 15 partes y acá irá 15 partes, ¿sí o no? No serían 5 partes nomás. Y 15, vea. Acá 15. No, porque estoy buscando su equivalencia. Acá sería 15, 15 y 15, ¿sí o no? ¿Cierto? Ahora en esta, ¿cuánto su equivalencia cuál es? 10, 10 y 10, ¿sí o no? Ahí me dan las 30, ¿o no? Vea, 10 y 10, ¿sí o no? Y en esta, 6 y 6. Muy bien, 6 y 6. Ya más de uno me ha captado cómo es el tema. 6 y 6. Entonces, ahora sí, ¿cuántas partes hay ahí? Porque estamos hablando del mismo tamaño. Entonces, vean, 30, 50 y acá 95 y 12. Ahí están las 107 partes que hablé. Sobre 30, vea. ¿Sí o no? 100. Entonces, como cada pan hace 30, ¿cuántos panes completos hay? Abarqué. Pues 3 y 27 treintavos, ¿sí o no? Señor. Esa parte la que no hasta ahí. ¿Cuáles son los 3 panes completos? El de arriba, el de abajo, y el de la derecha. No, pues acá pues tendría que empezar a rellenar, ¿cierto? Como ir a buscando su equivalencia. Pero lo que le mostré acá es que, vea, acá busqué su fracción homogénea que es el 30, ¿no? Ya le demostré que llegó a 107 sobre 30. Y acá pues sencillamente hace la división. Dice que 3 por 30 da 90 y me queda un residuo de 27 sobre 30. ¿Sí o no? Profe, ¿y el residuo no es 17 sobre 30? Sí, tienes razón.
¿Perdón? Ah, sí, es 17, sí, qué pena. Acá me había colocado mal, es 17 sobre 30. Muy bien por allá el compañero. Sí, yo fui el que hice mal la diferencia. 30 por 3, 90. Más 17, 107. Señor. Bueno, busca un número primo para hacer la operación de 90. ¿El más cercano que dé o qué? No. Simplemente Sencillamente coja los 107 pedacitos, ¿sí o no? Haga la división, vea. Divídalo por 30. Entonces, 30 en 107, ¿cuántas veces está? 3. 3 por 30, 90. ¿Qué resta? ¿Cierto? Aquí la estoy haciendo como la de primaria. ¿Qué residuo me queda? 17. Entonces, 3 y un residuo de 17 sobre 30. Y ahí no le Sí. pero no le pone ahí esa división las 3.56. No, es que estamos trabajando números fraccionarios, ¿cierto? Todavía no hemos dicho, pasémoslo a decimal, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuánto me da en decimal? Esta 107 dividido 30. Uno que use la calculadora ahí rápidamente. 3.56. ¿Y termina en 56 o sigue? ¿Sí ve? Ahí está el problema. Entonces, como sigue acá, usted me dice que da 3,56 y aquí continúa el 6, ¿sí o no? Como esto se convierte en un problema matemático, por eso surgieron los famosos números decimales que se habla en esta presentación. 3 y 17 sobre 30, ¿cierto? Es más fácil digitar en una calculadora o en un computador la fracción y no digitar ese, porque el 6, como no sabemos dónde va a terminar, o creo que ya no termina, ¿cierto? No lo puede alimentar. Yo no puedo alimentar. ¿Cómo alimento una calculadora con este valor periódico? No se deja. Con este sí se deja y por eso es que surgen los números. aquí en pleno de electricidad, eso es un problema porque se nos van a perder resistencias o voltajes, lo que sea. Es mejor 17-30 ohms. Si no, al final vamos a tener un error. Exacto. Se aumenta la desviación, se llama eso. O se aumenta el margen de error. Y por eso surgieron los números fraccionarios, ¿sí? Para alimentar con números fraccionarios, por ejemplo, un programa o una calculadora, ¿ves? Porque si yo quiero meter ese numerito en la calculadora, ya genero un error porque lo tengo que aproximar. La calculadora, solo si es de una de 10 dígitos, máximo me deja meter hasta 6 y el resto, ¿qué? Ya ahí estoy metiendo una desviación, ¿sí o no? Y la calculadora sí le acepta este valor, 17 sobre 30 fracciones, pero solamente los separo por comas. ¿Esto qué son? Estos son fracciones heterogéneas. Heterogéneas lleva tildes en la E, ¿no? Pero si yo escribiera, por ejemplo, 3 medios, 5 medios y 2 quintos y 2 medios, perdón. Estos son fracciones homogéneas, exacto.
homogéneas. Las fracciones homogéneas de esto que ya lo hicimos, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran? Exacto. 45/30. La otra era ¿qué? 50/30, ¿sí? Y la otra 12/30, profe. Y la otra 12/30. Fracciones homogéneas. Tengo que hablar en el mismo lenguaje. Véalo, acá está. ¿Cierto? Acá está el ejemplo, o acá está el ejemplo. Tengo que hablar. Cuando son heterogéneas, tengo que buscar esa fracción homogénea, ¿sí? Para poder hacer la operación. ¿Sí? Acá las puse por separado ya y vea, ahí me sigue dando el mismo 107/30, ¿sí o no? Si yo hago la suma, vea, 95 más 12. Recordemos que la suma de homogéneos, ya hacemos un ejemplo. Pero ahí está, vea, 107/30. Si yo hago la suma de 4/5 más por decir algo, 12/5 más 8/5. Pues ahí sí es más fácil, ¿cierto? ¿Cómo hago una suma de homogéneos? Pues sencillamente, como estoy hablando de lo mismo, pues va el 5 acá y sumo lo que está en el numerador. 4 más 12, 16 y 8, 24. ¿Sí o no? El ejemplo gráfico ya lo hicimos. ¿Ustedes siguen perdidos o es que me da la impresión? Vamos a ver si me caben los panes. Todos son iguales. Profe, en número mixto quedarían 4 enteros y 4/5. Sí, ya vamos para allá. Espere que es que por aquí están perdidos todavía. Me da la impresión, ¿no? Pues igual lo voy a hacer gráfica. Bueno, lo primero, todos están divididos en 5, ¿no? Ese es el requisito. El requisito es que todos los panes tienen que estar divididos en la misma. 1, 2, acá ya me quedó más grande, entonces me quedó más distanciado. Pero la idea es que sean iguales allá en su cuaderno. Bueno, entonces dice que del primero tome 4/5. Esta es la representación gráfica de 4/5. ¿Sí o no? Ahora 12/5. Es 5, 10 y 12. Entonces tuve que abarcar estos 3 panes. Para decir que esto es 12/5, lo que está sombreado, ¿no? Y ahora 8/5. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces inclusive tenía que haber tenido otro. Bueno, ahí ya saben que es igual, ¿no?
Entonces, 5, 6, 7 y 8 quintos. Esto es 8 quintos. ¿Cierto? Y ahora sí, como todos son igual tamaño, ¿cuántos hay? Es 24, ¿sí o no? Súmenlo, ahí están, 24 quintos. Pero ahora, acá quiero, por allá un compañero virtual dijo que esto, el número mixto, ¿cuánto es? 4 quintos. ¿Cómo lo vamos a verificar? Entonces acá voy a borrar este 1 acá y voy a señalarlo acá, voy a rellenar acá, ¿sí o no? Ahora, acá tengo 4 más, voy a borrarlo, 4 y los traslado acá, vea. 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántos me quedan acá? 3, ¿no? 1, 2, 3 y lo borro. Entonces, cuenten, vea. 1, 2, 3, 4 panes completos y 4 de 5, vea. ¿Sí o no? 4 de 5. ¿Y por qué número mixto? Porque superó la unidad. ¿Sí o no? ¿Cuántas unidades superamos acá? 4 antes, ¿cierto? Entonces, por eso es número mixto. Porque es que este pan lo puedo dividir por 10, por 20, por 40, por 50, por lo que yo quiera. ¿Cierto? Pues como es tan pequeño, pues me queda difícil, pero si quisiera, lo puedo dividir, así sean boronas, así sea, ¿cierto? Es eso. Entonces, ahora sí me entendieron cómo es que se sale este número. ¿Listo? Ok. Y acá, pues, si no tengo la gráfica, ¿cómo hago? Pues haga la división. 24 dividido 5, por allá el compañero lo hizo, entonces vea, 5 por 4, 20, que resta acá, ¿cierto? ¿Cuánto residuo me queda? 4 sobre 5, vea. ¿Sí? Este posiblemente sí me dé un decimal exacto. Dividan en la calculadora 24 sobre 5, ese sí creo que da exacto. ¿Cuánto da? 4.8. Ese sí se me dejaría trabajar, pero como no siempre, ¿cierto? Muchos números no se van a dejar, pues toca trabajarlos en esta presentación. ¿Listo? Ese sí, pues da 4.8. Y si yo digo, no, voy a trabajar máximo 3 decimales, ¿cierto? Y si están por debajo de esos 3 decimales, como en ese caso que solo me dio 1, pues sí podría hacer operaciones rápidamente, pero la mayoría no, ¿cierto? No sé el resultado, entonces por eso surge esto. Ok, sí, por ejemplo, no, porque quedó repetido. Estamos hablando de que es X partes las divide en 7, X elementos los divide en 7, X elementos los divide en 7 y X. Estamos hablando del mismo lenguaje, ¿sí o no? Entonces, como son fracciones homogéneas, puedo hacer sumas y diferencias, ¿sí? Directamente sin tener que buscar su mínimo común denominador o mínimo común múltiplo, ¿cierto? Pues cuando estamos trabajando en fracciones se conoce
generalmente los libros ya no hablan de mínimo común múltiplo, sino hablan de mínimo común denominador, pero es lo mismo, este tema es este mismo, ¿sí? ¿Sí? Porque por allá otros dirán, no, es que por allá encontré que mínimo común denominador. Es esto mismo, para que lo tengan presente, ¿sí? Mínimo común múltiplo o mínimo común denominador es lo mismo, igual, igual. Entonces, como acá mi mínimo común denominador ya está, porque vea, todos 7, 7, 7 y 7, pues, sencillamente digo acá 7 y hago la suma y la diferencia. Entonces, si lo hago paso por paso así mentalmente, entonces digo 3 menos 7, ¿cuánto? Menos 4, ¿sí o no? Menos 4. Más 10, 6 positivo. Menos 2, 4 positivo. Entonces, 4 séptimos. Y 4 séptimos si no es un número mixto porque está por debajo de 1, ¿sí o no? Ya 0 punto algo, ¿sí o no? O está por debajo de la unidad, de la unidad, vea. No alcanza ni a hacer la unidad, vea. 7, 5, 6 y 7. Ya sabe que estos son equidistantes, ¿no? Pero acá como no hay, y solo es esto, vea. 4 sobre 7. 4 séptimos. Entonces, por estar por debajo de la unidad, decimos que no es un número mixto. Condición sin gráfica, que el numerador sea menor, es lo único, que sea menor. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, entonces, claro lo que es suma y diferencia de homogéneos, ¿no? ¿Listo? Vamos a hacer, no, todavía nos quedan 15 minuticos. Ahora sí, vamos a hacer otro. Si tengo 7 24avos más 3 doceavos, 5 doceavos, porque si no ahí lo puedo simplificar, entonces mejor no. 5 doceavos menos, de una vez combino la diferencia. A ver. No. 7. Otra vez, pero con otro denominador. 7 treintavos. 60 no serviría. 90 tampoco. 120 sí. Sí, correcto, 120. ¿Sí? Entonces, para los compañeros que tienen dudas todavía, pues sencillamente hagan la tablita, vea, 24, el 12 y el 30. Ya les dije que había podido poner el 30 acá y el 24 acá, eso es indiferente, eso no me afecta en nada. Entonces, condición para el mínimo común denominador o múltiplo. Utilizar los números primos, es la primera regla, ¿no? En orden preferiblemente. ¿Cuál es el primer número primo? El 2 y si me sirve, ¿sí o no? Dice que para cualquiera, con uno que se me deje ya. En este caso se me deja para los 3, no hay problema. Entonces, 12, 6 y 15, ¿cierto? Pero acá todavía me quedan 2 que los puedo por 2. Entonces, lo mismo. 6, 3, bajo el 15, porque no. Y acá observo que el 6 todavía puedo por 2. Entonces, 3, bajo el 3 y el 15. Acá ya no puedo por 2. ¿Cuál es el siguiente número primo? El 3 que me sirve para este y para este. Entonces, 1, 1,
y 5. Acá obviamente ya no me queda sino este y el primo de ese es el mismo 5, entonces 1. La idea es que todos acá me den 1, ¿cierto? Y el producto de esto es mi mínimo común múltiplo o mínimo común denominador, ¿cierto? Las siglas de mínimo común múltiplo se encuentran en mayúscula en los textos, son los libros, y el denominador en minúscula, ¿sí? Pero es lo mismo. ¿A qué es igual? Pues al producto de 2 a la 3 multiplicado por 3 y por 5. 5 por 3, 15 por 8, 120. ¿Sí o no? Entonces, 120 será acá mi mínimo común múltiplo. Los marcadores no les dura nada la tinta. 120. Entonces, como ya busqué mi homogéneo, ¿cierto? Ya hablamos gráficamente cuál era esa división, o sea que ese pan tendría que dividirlo en 120 partes iguales para buscar su homogéneo. Como este es el mismo homogéneo, pues generalmente usamos una línea recta, ¿cierto? Pero también lo puedo hacer independiente, porque dirán, ah, no, es que por allí vi un texto que también lo dicen, pues si ya sé que es mi homogéneo, entonces colocan primero acá 120, entonces dicen 120 y 24, 5 por 7, 35, y vuelven y le ponen acá 120. Es lo mismo, nos vamos a dar cuenta que es lo mismo. 120 y 12, 10 por 5, 50, ¿sí o no? Y 122, 30, 40 por 7, 280, ¿sí o no? Entonces, inclusive ya observamos que, entre comillas, este es mayor, ¿sí o no? ¿Sí o no? Son 280 partes de 120, este son 50, apenas 35. Entonces, como es una operación combinada, ¿cierto? Aquí hay una suma y una diferencia, pues primero sum... ¿Por qué puso ya 280? Ah, 28. Ahí se entiende, ¿no? Porque 30... Ay, sí, qué pena. Es 4, sí. 122, 30 es 4 por 7, 28. Muy bien, entonces ahí sí se mantiene que es menor, ¿no? Menor. Entonces, como hay dos positivos, pues lo sumo primero. Entonces me da 35 más 50, 85. 85 sobre 120. Menos 28 sobre 120. Y esto es lo mismo que decir 120 acá y haga una resta. En este caso sí es como si fueran casi números naturales, porque este es mayor y este es menor. Entonces de 8 a 15, 7, y de 3 a 8, 5. Entonces es 57 sobre 120. Como 57 es menor que 120, significa que no es número mixto y que está por debajo de la unidad, ¿o no? ¿Sí? Esta unidad, este pan lo divide en 120 partes, pero solo voy a utilizar 57 partecitas. ¿Eso se puede simplificar? Sí, 19, 40. Por sacar el tercero. 7 y 5, muy bien. Entonces queda, ¿qué? Por tercera, ¿no? Tercera, entonces acá 1, 27, 9, y acá 4. Entonces, este 19 40avos, ¿qué quiere decir?
Ojo con esto para que también lo tengan en cuenta porque más adelante lo vamos a necesitar. Este es 57 sobre 120 y esto es 19 sobre 40. ¿Esto cómo lo conocemos? Como fracciones equivalentes. ¿Sí? O que más adelante o en algún tema hablamos de eso. ¿Cuál es su equivalencia? ¿Cierto? Si ustedes cogen el 57 y le dividen en 120, les dará el mismo número decimal. Si cogen el 19 y le dividen en 40, les dará el mismo número valor decimal. Entonces, por eso se llama fracción equivalente.